persona con sentido, una identidad puesta y cimentada en ti. En tu nombre lo pedimos. Amén. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, comenzamos una nueva serie de predicaciones el domingo pasado sobre nuestra identidad en Cristo. Y le hemos llamado un poco así, ¿quién te crees que eres? Porque eh, a veces es un poco fuerte, pero la idea es causar algo de impacto, ¿no? Normalmente decimos quién te cree que eres cuando de pronto nos sentimos atacados, ofendidos o algo así, ¿no? Eh, y normalmente en momentos como esos es que nos preguntamos, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? A ver si esto funciona, que nunca funciona. Eh, o yo tengo algo, no sé, pero si me ayudas, Pepe, vale. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Eh, ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi destino? Es la pregunta quizás más profunda y más crítica que todos nosotros, sin excepción, estoy seguro, nos hacemos a veces en momentos críticos de nuestra vida. Nuevamente cuando estamos en crisis. Y el domingo pasado nos estuvo hablando José que cualquier conversación sobre la identidad debe partir del hecho de que, como dice el Salmo 139, somos creados asombrosa y maravillosamente por Dios. La identidad nos ha sido dada. Cuando Dios nos creó con identidad. La identidad no es algo que nosotros creamos. No es algo que nosotros creamos, sino algo que nosotros descubrimos y aceptamos y vivimos. ¿Sí? Mucho del problema hoy en día con la sociedad, y, por ejemplo, todo esto de la ideología de género, es porque cuando no reconocemos a Dios en la vida, entonces tenemos que crear nuestra propia identidad. Pero no tenemos, somos producto del azar, no tenemos propósito, entonces tenemos que crear nuestra propia identidad. Pero la pregunta que tenemos que hacernos hoy en día es que, bueno, José la semana pasada decía que Dios nos creó para la aventura y nos creó para la relación, nos creó para el romance y bueno, todas estas cosas buenas. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con todo eso? Si Dios nos creó así, ¿cómo es que hemos llegado a donde estamos? ¿Cómo es que a veces tenemos la sensación de que algo no está bien en nuestra vida? Eh, Sentimientos de que lo que hacemos pues, no valen la pena, no merecen la pena. Eh, Ese sentimiento de frustración con nosotros mismos porque no somos todo lo que debiéramos ser. Esa lucha que tenemos a veces con pensamientos, con ideas y con acciones que no podemos controlar en nuestra vida. Eh, Como hijos de Dios, se supone que somos unas criaturas, que vivimos vidas de victoria, que somos vencedores. Se supone que tenemos a nuestra disposición la vida abundante que Dios nos ofrece. Sin embargo, muchas veces hay tanta discrepancia y tanta diferencia entre lo que dice la Biblia y la realidad de nuestra vida diaria. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Y para tratar de entender eso tenemos que volver al Génesis, ¿no? El domingo pasado estuvimos hablando de Génesis, tenemos que volver al origen. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre, dice la Biblia, es la culminación, el clímax, la cúspide de la creación perfecta de Dios. Y Dios dice, cuando termina haciendo su creación, dice, vio que todo era bueno en gran manera. Pero el pecado entró y alteró todo de ahí en adelante.
Y yo quisiera enfocarme hoy no tanto en lo que pasó con el pecado, sino en las consecuencias del pecado. Porque el pecado rompe o fractura la relación vital del hombre con Dios. ¿Sí? Vamos a leer un texto en Génesis, el capítulo 3, Génesis 3, del versículo 1 al 7. Y creo que lo tengo aquí ahí está. ¿Sí se ve? Eso es. Génesis 3 del 1 al 7, que dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, esto es de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé, o del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Vemos entonces que aquí hay un rompimiento, una separación en la relación entre Dios y el hombre. El hombre tiene miedo de Dios y se esconde. Y este rompimiento de la relación con Dios afecta todas las demás áreas de la vida. Mi relación con otros, mi relación con mis semejantes y mi relación y aún con la creación de Dios y aún la relación conmigo mismo. Ya no es igual. Y vemos varias cosas aquí, varias manifestaciones de esa fractura en las relaciones. Primero hay vergüenza. Hay vergüenza. El hombre se ve desnudo. Es interesante que en el capítulo 2, el capítulo 2 termina diciendo que el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Pero aquí cambia. Aquí dice que sintieron vergüenza y se cosieron delantales para cubrirse. También hay temor de Dios, y por eso se esconde. Temor quizás a la reacción de Dios, temor ciertamente a las consecuencias de su desobediencia que Dios ya había pronunciado. Y entonces lo que hacen es esconderse de la presencia de Dios. Por la vergüenza y por el temor se esconden de la presencia de Dios. Vemos que también hay incriminación, ¿no? El hombre entonces le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Eso, ahí está. No queremos que otros nos conozcan, no queremos que otros sepan cómo soy. El autor Philip Yancey dice que en medio de la sociedad tan sexualizada en la que vivimos,
El problema no es que nos desnudemos demasiado. El problema es que casi no nos desnudamos. El problema es que desnudamos el cuerpo, pero nos resistimos a desnudar el alma. Y ese yo creo que es el problema. No, y nos escondemos detrás de máscaras. Llama mucho la atención que la palabra imagen en la Biblia, según hemos leído en el Génesis y en el resto de la Biblia, tiene un significado completamente opuesto al significado de la palabra imagen hoy en día, ¿sí? En la Biblia, la imagen es una verdad, una verdadera semejanza de la imagen. Es una copia casi exacta de lo que se representa. Hoy en día, la imagen es realmente una fachada. Por ejemplo, un político o una personalidad lo que hace es conseguirse un asesor de imagen que le diga qué imagen le viene mejor para conseguir más votos o para conseguir más likes, ¿no? O una empresa, algo, entonces se busca una imagen corporativa, ¿no? Que le venga mejor. Hoy en día la idea de imagen es solamente apariencia, sin importar qué hay detrás de esa imagen, qué hay dentro. Es fachada, es solamente ilusión, cuando en la Biblia habla de la esencia. Entonces, separado de Dios, el hombre pierde su centro, pierde su punto de referencia y su percepción de la realidad. Es afectada también, que ya ni siquiera el hombre se conoce a sí mismo. Por eso es que la sociedad de hoy en día tiene que buscar su propia identidad en muchas cosas, ¿no? Y según el Nuevo Testamento, como consecuencia del pecado, hay por lo menos tres fuerzas que definen la realidad y la identidad de las personas, del ser humano. En primer lugar, a ver si lo tenemos aquí, ahí está. En primer lugar, nuestro propio entendimiento, ¿sí? La Biblia dice en varias partes, especialmente Pablo habla de esto, dice que la mente de los hombres sin Dios es una mente que ha sido entenebrecida, o que está entenebrecida, está en tinieblas, no puede ver, no puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Es una mente que está en ignorancia. Y también Pablo habla de la vanidad de la mente y de los razonamientos y de necedad. Todas estas cosas de esta manera define el Nuevo Testamento, la Biblia, lo que pasa con la mente del hombre sin Dios. Está entenebrecida, no puede discernir, está en tinieblas. Pero también otra fuerza que influye es el mundo. Y cuando hablamos del mundo, no estamos hablando del mundo como lo creó Dios, sino exactamente del mundo en oposición a Dios. La Biblia habla o se refiere más bien al mundo como un sistema mundial, con su estructura y su sistema de valores, de conductas, el mundo que nos dice que dicta, ¿no? Que es bueno, que es válido y todo esto. Pablo en Romanos 12:2 dice que no nos acomodemos o no tomemos la forma del mundo, el patrón del mundo. Cada día estamos expuestos al mundo, a hombres y mujeres que tienen su propia visión de la realidad. Cada día el mundo pretende decirnos cómo pensar. Pretende decirnos cómo pensar sobre la vida, cómo pensar sobre el amor, sobre la felicidad, sobre todos los detalles. La presión que ejerce la sociedad sobre nosotros es bastante fuerte. Y por eso la Biblia habla del mundo también como una corriente. La corriente del mundo, porque es algo así, es algo que te envuelve, que te arrastra, que si tú no haces nada, te lleva, ¿no? Me encanta la canción, una de las canciones de Marcos Vidal,
que habla sobre esto. Y dice, algunos piensan que no hay por qué reaccionar. Es más cómodo y seguro dejarte llevar. Siguen la corriente y cuando lo intentan ya no hay forma. No hay camino hacia atrás. Así es la corriente de este mundo, nos arrastra, nos lleva, a menos que hagamos algo. Ahí está. Pero luego también está el diablo. El diablo. El sistema mundial de que estamos hablando está bajo el poder de Satanás. Y la Biblia dice que el diablo es el maligno, el príncipe de este mundo, y de una manera muy interesante. Hay un versículo. ¿Puedes moverlo? ¿Por qué no? Ahí está. Juan dice que desde el principio el diablo no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús en ese mismo pasaje de Juan dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues el reverso de eso también es verdad. Cada vez que conocemos y que creemos la mentira, nos hacemos esclavos de la mentira. Ahora, esta es la condición del ser humano. Está influido por su propia mente entenebrecida, por el mundo y por el diablo. O sea, es como una triple desgracia, ¿no? Y el problema es que el diablo, ¿sí?, aprovecha de que tenemos una mente entenebrecida para engañarnos. Engañarnos. La estrategia del Satanás es el engaño, es la mentira. Y la mentira es una realidad corrosiva y penetrante. Vivimos inmersos en ella. La mentira es prácticamente el aire que respiramos. Y es así como cuando un pez está en el agua, que no se da cuenta que está en el agua, porque ese es su medio. Muchas veces así es la vida en la sociedad. No sabemos, no conocemos, no discernimos la mentira porque es el medio en el cual vivimos en nuestra sociedad. En esta era de las comunicaciones y de la imagen, la mentira se riega y se perpetúa a través de la radio, la televisión, los periódicos, a través de nuestros ordenadores y teléfonos, a través de la música y los juegos. Me encanta que todo como que se une, ¿no? Saúl está hablando de la música y de poder tener música con los niños. Qué importante es esto, porque la música que oímos en la radio, por ese medio se riega mucho también la mentira en nuestras vidas, ¿no? Y qué tan importante es contrarrestar esto con música que hable de la verdad de Dios. Tantas mentiras hay en nuestra sociedad que podríamos enumerarlas. Yo he hecho una lista aquí muy poco exhaustiva de mentiras. Si le das uno más, no funciona. Podríamos enumerar aquí: no valgo nada. Tienes que irle dando y darle varias veces porque son eso. Soy estúpido. Valgo por lo que hago o por lo que tengo. Nada de lo que hago sale bien. Nunca voy a cambiar. No soy digno de ser amado o aceptado. Necesito ganarme el amor y la aprobación de todos. Mi infelicidad viene de causas externas. No hay límites para lo que te propongas. Entre los jóvenes es muy típico escuchar que la vida les debe algo, la vida me debe algo. Ser feliz es lo más importante en la vida. Si me esfuerzo más, Dios me amará más. El amor de Dios debe ser ganado. Hay otro que dice: Dios tiene sus favoritos y yo no soy uno de ellos. Cada cual tiene su propia verdad.
Y quizás podemos pensar en tantas otras mentiras que abundan en nuestra sociedad hoy en día. La sociedad de hoy está construida a base de mentiras. Y a veces es tan difícil eh, distinguir esas mentiras. Yo os cuento un poco de mi experiencia, me desnudo un poco aquí. Yo tenía casi 8 años cuando mi madre murió. Y para mí eso fue devastador, como puede ser para cualquier niño a esa edad. Especialmente devastador porque yo era el niño de la casa. Yo era el niño consentido de mi madre. Yo era un niño pequeño, debilucho, enfermizo, inseguro, tímido. eh, y claro, pues quedarte sin la madre a esa edad es muy duro, ¿no? Pero el problema es muy enternecedor pensar que de todo el cariño de la madre y de pensar, bueno, tú eres el niño de tu madre. El problema es que con esa idea está también asociada la idea de debilidad. Tú eres débil. Tú no puedes valerte por ti mismo. Eh, y esa es una de las luchas que yo he tenido a lo largo de mi vida. No soy débil, yo necesito de alguien más, no puedo solo, no puedo hacer. Y es una lucha que he tenido, es una de las mentiras con las que he tenido que luchar mucho y gracias a Dios eso no es verdad. Gracias a Dios, con su poder y con su gracia he salido adelante, me ha ayudado. Pero seguro cada uno de nosotros luchamos en nuestra vida con diferentes mentiras. Es nuestra lucha constante, nuestra lucha diaria. Y un autor dice esto: a menos que despertemos a la realidad de que el mundo está saturado de mentiras y que esas mentiras nos afectan, no tendremos ni la motivación ni la capacidad de reemplazarlas con la verdad que nos hace libres. De hecho, dice, nunca reconoceremos muchas mentiras como mentiras. Esa es la realidad que como hijos de Dios vivimos. ¿Cómo hacemos para reconocer y para desmantelar las mentiras en nuestra vida? ¿Cómo hacemos para vivir la libertad que viene como resultado de conocer la verdad de Dios? Yo quisiera referirme a 2 versículos de la Biblia muy conocidos. El primero en Romanos 12, 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es un llamado a no conformarse, a no tomar la forma o no adaptarse, como muchas versiones de la Biblia dicen, a la corriente del mundo. La transformación o más bien, la lucha que nosotros tenemos con la mentira y todo esto, la lucha, digamos, por nuestra identidad, por encontrar, como decía José Manuel esta mañana, nuestro verdadero yo, se da en buena medida en nuestra mente. En nuestra mente. Y este es un llamado de Pablo a no conformarse, a no tomar la forma del mundo, de buscar la transformación que no viene por cambiar solamente conductas, sino por cambiar nuestra manera de pensar. El cambio en nuestra vida se da a nivel más profundo que las conductas, se da a nivel de nuestros pensamientos y aún de nuestras convicciones. Es una transformación que comienza adentro de nosotros y se manifiesta afuera en nuestras conductas. ¿Con qué alimentamos nuestra mente? Cada día tenemos que decidir si creemos las mentiras del diablo o la verdad de Dios y su palabra. Cada día tenemos que hacer eso. Cuando leamos la Biblia esta mañana, y me encanta cómo estamos como, el Señor yo creo que nos está llevando siempre en los mismos temas, porque el tiempo de esta mañana en el camino tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y estamos hablando de que cuando venimos a la palabra de Dios y leemos, tenemos que pasar de solamente leer la palabra y ya. Cuando venimos a la palabra del Señor,
tenemos que venir con la mente abierta, dejando que Dios hable y que Dios desafíe nuestras maneras de pensar y que Dios desarraigue maneras de pensar que no son las que el Señor quiere. El segundo pasaje que quiero leer, que también es de Pablo, ahí está en 2 Corintios 4, del 4 al 6, que leyó Lili esta mañana, o hace un rato, y dice así Pablo: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Noten que Pablo está hablando aquí mucho de lo que hemos estado hablando, ¿no? Hay contrastes, de las tinieblas, habla también de la luz y el resplandor, habla de cegar el entendimiento, pero también habla de ver y de iluminación y de conocimiento. O sea, hay contrastes aquí. Y Pablo básicamente define el evangelio de una manera muy sencilla, pero es muy, muy potente. El evangelio es la gloria de Dios vista en el rostro de Cristo. La gloria de Dios vista en el rostro de Cristo. Es decir, cuando nosotros vemos a Cristo, vemos a Dios. Es lo que dice Jesús en Juan, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando vemos a Cristo, vemos a Dios. Y esto es así, lo dice Pablo, porque Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Es interesante que Pablo esté usando la palabra imagen, porque ya hemos visto que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, ¿sí? Nosotros somos la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Es muy interesante eso. Luego, yendo al capítulo anterior, que está ahí también abajo, en el capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, todos nosotros, y está en el mismo argumento. Pablo básicamente en estos capítulos en 2 Corintios está defendiendo su ministerio. Le estaban acusando de varias cosas y él está defendiendo su ministerio. Y entonces dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí está otra vez la palabra imagen. Ambos pasajes, el pasaje de Romanos y este pasaje, hablan interesante de transformación, que en el idioma original es la palabra, ya se me fue, metamorfosis. La palabra metamorfosis, transformación. Y lo que Pablo dice aquí es que contemplando la gloria o el rostro del Señor, es que somos transformados en su misma imagen, ¿sí? Somos transformados, nos parecemos a Cristo en la medida en que lo contemplamos su rostro, su gloria. Cuando vemos a Jesús, y habla también de mirarlo con la cara descubierta, sin máscaras. Cuando vemos a Jesús con la cara descubierta, entonces nos reencontramos con nuestra propia imagen, porque Jesús es la imagen de Dios, nosotros somos la imagen de Dios, y es ahí en contemplar a Cristo que podemos reencontrar nuestra imagen, encontrar quiénes somos en el Señor, como Dios nos creó. Entonces la contemplación de Dios es muy importante, y de eso hemos estado hablando. Había un monje francés de por ahí del siglo XVII, el hermano Lorenzo, que decía que la contemplación es una mirada amorosa de Dios, que me hace que encuentre a Dios en todos lados, en todo lo que hago.
Bueno, nosotros vivimos vidas tan ocupadas, vidas con tanta presión por todos los lados, eh, y vidas con tanta distracción, que para contemplar a Dios necesitamos hacer un alto. Necesitamos crear espacios para encontrarnos con Dios. Necesitamos apagar las notificaciones del teléfono y del ordenador y acallar todas las voces alrededor nuestro para encontrarnos con Dios, y poder mirar y contemplar a Cristo y ser en ese proceso ser transformados. En un mundo como el de hoy, donde se enfatiza tanto la productividad y la eficiencia, donde yo he escuchado economistas que dicen es que por cada minuto que un trabajador esté parado se pierde dinero, ¿sí? En un mundo así, parar para no hacer nada más sino contemplar a Dios es un acto realmente radical y revolucionario. Y es un acto que tenemos que aprender porque no lo tenemos. Todo en la vida se confabula contra todo lo contrario. Y tenemos que aprender. Se necesita esfuerzo, se necesita disciplina, se necesita constancia. Porque como dijimos, este mundo es una corriente. Y en el momento que, si nosotros comenzamos a nadar contra la corriente, el momento en que dejamos de nadar, ¿qué pasa? Pues nos vuelve a arrastrar la corriente. Por eso necesitamos disciplina, necesitamos constancia. Y necesitamos desarrollar tal familiaridad con Dios, de tal manera que estemos atentos a su presencia, a su influencia, a su dirección en todos los momentos de nuestra vida. ¿Sí? Este monje francés hablaba de que tenemos que desarrollar la práctica de la presencia de Dios, de tal manera que cuando estemos haciendo lo que estemos haciendo, cuando estamos corriendo por la mañana para irnos al trabajo o al colegio o a donde sea, estamos conscientes de Dios. Cuando estamos ahí en medio del atasco, estamos conscientes de la presencia de Dios. Cuando estamos en el trabajo tomando decisiones o resolviendo conflictos, en medio de nuestras frustraciones, de nuestras fallas, estamos conscientes de la presencia de Dios. Necesitamos crear espacios. Y esta mañana esa era una de las tareas o de las recomendaciones que hicieron, ¿no? Piensa en un tiempo, piensa en un espacio físico donde puedas encontrarte con Dios, donde puedas apagar todas las voces que hay a tu alrededor para encontrarte con Dios. Yo tenía un amigo en Colombia que en alguna época había tanta gente en su casa que él decía, yo tengo que, mi lugar para encontrarme con Dios es el aseo. Es porque no había otro lugar que estuviera tan callado. Tenemos que hacer eso y tiene que ser algo que nos proponemos, algo intencional. De otra manera no ocurre. Es interesante también notar que el versículo 18 habla de varias personas, habla en plural. El versículo 18 de este versículo de 2 Corintios 3. Y algunos comentaristas han dicho que el espejo en el cual nos miramos, en el cual miramos más bien la gloria del Señor, el espejo en el cual yo miro la gloria del Señor, somos cada uno de nosotros. Yo veo la gloria del Señor en el rostro de mi hermano. Y en ese proceso de mirar la gloria de Dios en el rostro de mi hermano, soy transformado. Y eso me hace pensar qué tan importante es el discipulado. Y por eso estamos haciendo tanto énfasis en el discipulado en este tiempo. En grupos pequeños y afines donde podamos estimularnos a crecer, donde podamos llamarnos incluso a cuentas unos a otros, donde podamos ver a Dios en el rostro del hermano y ser transformados a la imagen de Dios, donde podamos encontrar y afianzar y abrazar nuestra identidad y todo lo que somos en Cristo. Estas cosas requieren intencionalidad, como ya hemos dicho, disciplina y constancia. Que el Señor nos ayude
a vivir en medio de esta sociedad, pues muy conscientes de todas las mentiras que hay, y pudiendo vivir como personas santas en medio del mundo que vivimos. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude.